Bueno, bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una historia real que, honestamente, parece sacada del guión de una película dramática. Vamos a rastrear el increíble ascenso y sobre todo la devastadora caída del genio artístico más intransigente del siglo XVII, Rembrandt. Piensen en esto por un momento. Exploraremos cómo alguien puede tener el mundo entero a sus pies y, simplemente por negarse a comprometer su visión, perderlo absolutamente todo. Para entender verdaderamente este viaje, tenemos que empezar por el final. Y esta historia concluye con la profundísima y conmovedora sabiduría del rey Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es una lección aprendida a un costo inimaginable. Y lo más impactante es que estas palabras resonaron al final en los labios de un hombre que, como les adelantaba, poseyó el mundo entero y luego lo perdió todo. Esto nos plantea la gran pregunta que guía todo nuestro análisis hoy. A ver, ¿cómo es posible que el pintor más extraordinario y aclamado de su época, la absoluta gloria de Ámsterdam, termine sus días muriendo en la más total oscuridad? ¿Hablamos de alguien que terminó rogando por media moneda solo para poder comprar un poco de pescado? Para entender cómo se llega a este extremo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Pasemos a la primera parte. La Gloria y Saskia. Empezamos nuestra travesía en la jaula dorada que era el Ámsterdam del siglo XVII. En ese entonces, la riqueza fluía por todas partes, y nuestro pintor estaba literalmente en la cima del mundo social y financiero. Para captar de verdad la magnitud de su caída, observemos la brutal comparación entre las dos mitades de su vida. Por un lado, tenemos a la alta sociedad, la opulencia, la élite y su amada Saskia. Y por el otro lado, vemos pobreza extrema pintando a mendigos y marginados, junto a su amor posterior, Heinrich G. Lo fascinante y a la vez trágico es que estas dos eras están separadas por un solo elemento, su devastador compromiso con la verdad artística. 5.000 florines. Imagínense esto. En sus primeros días, él tenía tanta riqueza y, seamos sinceros, tanta arrogancia, que era capaz de gastar casualmente esta monumental fortuna en un solo marco de artesanía italiana. Sí, solo el marco. El propósito, enmarcar un retrato de su amada esposa, Saskia. Era un precio tan absurdo que sus propios agentes lo consideraban una completa locura financiera. Pero es que su devoción por Saskia era absoluta. Él creía firmemente algo precioso, que al amar profundamente a una sola mujer y entregarle su arte, un hombre lograba poseer a todas las mujeres de la historia y de la leyenda. ¡Qué increíble manera de verlo!, ¿no? Es un recordatorio fascinante de cómo la devoción total hacia una musa puede realmente alimentar y elevar el genio creativo. Lo que nos lleva a la segunda parte de nuestra historia, la ronda de noche. Como sabemos, la gloria suele ser efímera. El punto de inflexión de toda su carrera, el momento que destrozó todo, llegó con un encargo súper esperado. 16 prominentes oficiales militares de la Guardia Cívica pagaron 200 florines cada uno. Ellos, lógicamente, esperaban una transacción comercial típica, retratos muy halagadores y aristocráticos que los mostraran como unos caballeros de rango impecable. Pero, en lugar de darles halagos, él pintó la verdad cruda e inflexible. Los capturó entre sombras, en total confusión. Y claro, cuando los oficiales súper indignados exigieron que les devolvieran su dinero, él les respondió con una brutalidad que hoy nos deja con la boca abierta. Les dijo: «Vuestras narices están rojas por el vino que bebéis, vuestras bocas atufan a besos lúbricos. La verdad y la estupidez están escritas en vuestros rostros». Definitivamente no pintó caballeros, pintó la cruda y real naturaleza de unos soldados. Entonces, después de este desastre monumental con sus clientes y casi al mismo tiempo la trágica muerte de su amada Saskia, al artista no le quedó de otra que cuestionarse la naturaleza misma del éxito. ¿De qué sirve el éxito comercial si tienes que sacrificar tu visión? Bueno, él tomó una decisión radical. Eligió vivir envuelto en lo que llamó una hermosa y cegadora neblina de integridad artística, rechazando de tajo cualquier tipo de compromiso comercial. Así entramos en la tercera parte de esta explicación, ruina y resistencia. Como se podrán imaginar, elegir la verdad por encima del halago alejó por completo a la élite de Ámsterdam, iniciando un colapso financiero brutal.
Vean en esta línea de tiempo la rapidez de su caída. En 1642 choca la cima absoluta de su fama con el desastre de la Guardia y la pérdida de su esposa. A partir de ahí, la caída es literal una montaña rusa en picada que termina en la bancarrota total en 1656. Es la prueba visual, innegable, de lo rápido que la alta sociedad te da la espalda cuando dejas de serles útil. Y, por si fuera poco, para acelerar esta ruina, apareció una enorme carga legal. 20.000 florines. Este era el legado del testamento de Saskia, que estaba destinado a su hijo Titus. Pero había una trampa legal terrible. Una cláusula estipulaba que si el pintor volviera a casarse, tenía que entregar esta inmensa suma. Al no tener ni de cerca ese dinero, los tribunales procedieron a confiscar agresivamente todos sus bienes, atándolo completamente de manos. Enfrentando la pobreza absoluta y viendo cómo embargaban su propia casa, surge una auténtica chispa de genialidad legal. Su leal hijo Titus y su nuevo amor, Hendrik Stoffels, idearon un esquema brillante. El plan era sencillo pero infalible. Primero, formar una empresa de arte. Segundo, contratar a Rembrandt como un simple empleado a cambio de comida y techo. Y tercero, de esta forma todas las pinturas pasaban a ser propiedad de la empresa, un escudo perfecto para proteger su arte futuro de las garras de los acreedores. Y Hendrike defendió este acuerdo con una ferocidad que de verdad inspira. Logró ser muchísimo más astuta que todos esos codiciosos cobradores cuando les dijo en la cara: yo le doy comida y alojamiento, y a cambio todo cuanto le plazca pintar se convierte en mi propiedad, mía, caballeros, no vuestra. Esa es la ley en Holanda. ¡Boom! Con esta ingeniosa maniobra, no solo logró salvaguardar la obra del maestro, sino que incluso aseguró una venta gigantesca de 1.000 florines a un marqués francés. Y esto nos abre la puerta a la cuarta sección, el amor de Hendrike. Ya despojado de su gran casa y de sus valiosísimas colecciones, el artista descubrió una inmensa riqueza espiritual y un consuelo profundo en el amor rebelde y sencillo de Hendrike. El nivel de sacrificio de esta mujer es alucinante. Su devoción fue tan absoluta que estuvo dispuesta a sufrir la excomunión pública de la Iglesia por vivir con él. Aceptó vivir voluntariamente en la pobreza, se puso a trabajar como comerciante para protegerlo ante la ley y, en un acto final desgarrador, ocultó su propia enfermedad mortal solo para que él pudiera seguir pintando en paz. A cambio, él le entregó una devoción que iba mucho más allá de lo terrenal. En uno de los momentos más íntimos de toda su vida, él expresó su conexión de esta manera tan poética. Debes imaginarte que te miro de la misma forma que el agua con que te lavas, o el aire en que te mueves, o la luz que resplandece en ti. No la veías solo como a una compañera. Para él, ella era literalmente el elemento vital, la luz y el aire que lo mantenía a flote. Y así llegamos a la sección final de esta historia, Vanidad de vanidades. Estamos en el año 1669. Nuestro maestro está en la ruina material total, pero mantiene un espíritu incomprensiblemente elevado. Y aquí presenciamos una escena que francamente rompe el corazón. En una ruidosa taberna, de un lado vemos a un grupo de jóvenes pintores súper arrogantes, alardeando para que quien teme gastar 100 florines no merece nada. Y del otro lado, sentado en absoluto silencio, el gran maestro que revolucionó la historia del arte, pidiendo prestado medio triste florín para poder comer un pedazo de pescado. Cuando esos jóvenes arrogantes se dan cuenta de quién es el anciano e intentan burlarse de él no explota de ira. Para nada. En su lugar, les ofrece la suave y trágica sabiduría del rey Salomón. Les dice que en mucha sabiduría hay mucha aflicción, y aquel que acrecienta la sabiduría, acrecienta el dolor. Con estas palabras, Rembrandt reconoce abiertamente que su implacable, incorruptible búsqueda de la verdad artística, al final del día, lo único que logró fue multiplicar sus dolores en este mundo material. Entonces llegamos a la gran reflexión final. ¿Fue la pérdida de absolutamente todo su mundo material el verdadero precio de su inmortalidad artística? Después de repasar esta caída estrepitosa, las obras asombrosas, los crueles embargos y ese amor incondicional, nos queda esta idea provocadora flotando en el aire. Es muy posible que la destrucción total de su vida no haya sido una tragedia después de todo, sino simplemente el precio necesario, terrible y a la vez magnífico, para asegurar la eternidad de su alma artística.
Es sin lugar a dudas una perspectiva que nos invita a mirar todas sus obras maestras con unos ojos completamente nuevos.